sobre todo en el área clínica médica, ¿no? Existen anestésicos que son generales, que se utilizan generalmente en los procesos donde los pacientes tienen que someterse a un acto quirúrgico, y aquellos anestésicos locales donde se pueden realizar, ¿no?, procedimientos menores, como por ejemplo la sutura de una solución de continuidad que lo conocemos como herida, ¿no? Entonces, tienen bastantes funciones específicas, ¿no? Así como pueden actuar en un determinado sistema o si es local en una determinada zona, también pueden tener efectos alternativos. Es necesario comentar también los efectos. Entonces, antes de hablar de las funciones, tenemos que recordar la parte de las terminaciones nerviosas. Recordemos que las células nerviosas, sobre todo las partes periféricas, se comunican de una neurona a otra neurona por estímulos eléctricos, ¿no? Entonces, para que una célula pueda estimularse, necesita pues hacer un cambio en la membrana celular, ¿no? Los cambios de la membrana celular es la pared que recubre el núcleo celular, ¿no? Y a veces esos cambios sufren lo que conocemos como potenciales de acción. Antes de hablar del potencial de acción es necesario recordar: todas las células neuronales se van a comunicar con otra neurona a través de una molécula, de una parte anatómica funcional que se denomina axón. Entonces hay células neuronales presinápticas como también postsinápticas. Sinapsis significa la unión de dos células, en este caso de origen neuronal, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros estimulamos algún estímulo, por ejemplo el dolor, se va a desencadenar una serie de procesos físico-químicos que van a hacer un cambio, sobre todo en la membrana de la pared celular. Estímulo. ¿Qué tipo de cambio? ¿Cómo se comunican las membranas? En este caso, ¿cómo se comunican las células neuronales? Cambiando su potencial de acción. ¿Qué significa eso? Imaginemos que estamos dibujando aquí una célula neuronal, voy a dibujar de forma circular para que me deje entender. Tiene una pared y tiene un núcleo, ¿no? Las paredes, en este caso la membrana celular, voy a dibujar de forma circular, está formada sobre todo por una capa de lípidos. Como acá lípidos, voy dibujando mis lípidos. Una capa, son dos capas de lípido, entonces tiene una capa de fosfolípidos, una bicapa. La segunda capa es otro fosfolípido. La membrana es bifosfolípido. Entonces, en esta capa de esta membrana celular existen unos canales que se denominan en otros lados como túnel. Vamos a llamar aquí un canal que tiene una compuerta o una puerta interna y otra puerta externa. A esto lo vamos a llamar canales de sodio.
Entonces tienen varios canales de sodio. Y también, más rápido, existen canales de potasio. Entonces, cuando existe algún estímulo que se llama potencial de acción, ¿no?, estos canales empiezan a abrir o a cerrar para el paso de iones. Entonces, el potencial de acción, en este caso de una membrana, en este caso de una célula neurológica, necesita cambio de iones. Ustedes recordarán en fisiología que para el potencial de acción una membrana tiene que estar en reposo. Nosotros vamos a dibujar una representación gráfica de una membrana en reposo. ¿Qué significa membrana en reposo? Que no tiene ningún tipo de intercambio de iones. No, ni sodio ni potasio, todo está neutro. Entonces, cuando una membrana está neutra, generalmente está con una potencial de menos 90 milivoltios. Es una membrana en reposo. ¿No? Siempre la membrana tiene que estar en reposo en negativo, en este caso menos 90. Y para que se active, tiene que llegar a ser positivo, por lo menos a más 35 milivoltios. Entonces, cuando nuestra membrana está en reposo, tiene una fase C. En el momento que se estimula, existe lo que se conoce como despolarización. ¿Qué significa despolarización? Significa activar. Esta fase se llama despolarización. ¿Qué significa eso? Cuando existe un estímulo, el potencial de membrana va a empezar a cambiar. ¿No? ¿Qué quiero interpretar? Esto es reposo. Oscuro. Menos 90. Quiero pasar un estímulo eléctrico de una célula, de una neurona a otra neurona, tengo que hacerlo positivo. ¿No? Entonces eso es lo que voy a hacer. Al querer hacerlo positivo se llama despolarización. Entonces, ¿qué va a pasar? En este momento de la despolarización, estos canales de sodio se abren. Recuerden que aquí esto es nuestra célula. Voy a dibujar, voy a completar mi célula. Algo que es necesario recalcar es que el potasio también es una molécula positiva, pero el potasio está más en el intracelular. Y el sodio está más en el extracelular. Na positivo, Na positivo. ¿No? Entonces, cuando está neutro es cuando ambas cargas están en misma cantidad. Aquí tengo 2, 4, 6, 7. Tengo 2, 4, 6, 7. ¿En qué momento empezamos el estímulo? Puede ser, por ejemplo, por un neurotransmisor. Llega a la membrana y estimula. ¿Qué estimula? El potencial de acción. ¿Cómo inicia? Por la despolarización. ¿Qué significa despolarización? Entrada de los iones de sodio al intracelular. Sodio va a empezar a entrar, ¿no? Esta molécula de sodio ingresa por los canales de sodio al intracelular. Entonces va ingresando, va ingresando, va ingresando. Y eso significa esta curva que va subiendo, subiendo hasta hacerse positivo.
va a aumentar la positividad de esta zona. Pero llega un punto, llega un umbral máximo, ¿no? Cuando llega ese umbral máximo, hay una pausa. A esa pausa se denomina meseta. ¿Y qué pasa en esa pausa? Estos canales, en este caso este canal de sodio, se cierra. ¿No? Lo voy a graficar otra vez por acá. Al inicio, mi canal de sodio está cerrado, ¿no? Mi fase 1. En la despolarización, mi canal de sodio se abre. Permitiendo el paso de moléculas de sodio. Y cuando llega al umbral, a lo máximo, este canal de sodio se cierra nuevamente. Y esta fase es la fase de emisión. Después de esta fase, empieza otra que se llama repolarización. Entonces, vuelve a ser negativo, baja, hasta llegar a su fase de reposo. Todo eso se lo conoce como de repolarización, ¿no? Y en esta fase de repolarización, ¿qué va a pasar? Los canales de K, en este caso de potasio, se abren. ¿Por qué se abren? Porque existe mucha carga positiva y nuestros canales de potasio se abren. Entonces, ¿qué va a hacer el potasio? Va a empezar a salir al espacio extracelular. Entonces, cuando empieza a salir el potasio fuera de la célula, empieza la fase de repolarización. ¿Hasta aquí? Hasta que llega a un punto neutro. Cuando llega a este punto neutro, se activa otro canal que se llama, vamos a dibujar el canal azul, canal sodio-potasio. Vamos a ver acá. Se llama canal sodio-potasio. ¿Qué hace este canal? Intercambia. Saca sodio y mete potasio. Lo que entró lo vuelve a intercambiar. Entonces, este proceso se lo conoce como el potencial de membrana a nivel de las células neuronales. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estaba dibujando ya. Déjalo de nuevo. Tenemos nuestra neurona con su axón, ¿no? Hace sinapsis con otra neurona y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Se genera el potencial de acción y tiene que ese estímulo eléctrico pasar de una célula a otra célula, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría de los axones a nivel neuronal está cubierto por una capa que se llama miel, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El estímulo va a venir acá, 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 acá y así sucesivamente, ¿no? Potencial de acción, potencial de acción, potencial de acción, potencial de acción. Eso se produce cuando hay un estímulo, por ejemplo, cuando hay un estímulo del dolor, ¿no? Es una señal eléctrica que
sube a través de las terminaciones periféricas para llegar a la parte central. En el tejido cerebral asimila y da una respuesta. ¿No? Entonces, ¿por qué es necesario recordar esto? Porque así vamos a entender, por ejemplo, cómo actúan los anestésicos. Ahora vamos a hablar, he dicho que los anestésicos, hay anestésicos generales y hay anestésicos locales. Hoy vamos a hablar de los anestésicos locales. Entonces, los anestésicos locales, ¿qué hacen? Vamos a hablar un poquito de la farmacodinámica. Los anestésicos locales. La lidocaína es una anestesia. Muy bien. La lidocaína es de uso frecuente, cotidiano, a nivel, sobre todo de las emergencias, cuando se requiere hacer una sutura, infiltramos lo que es lidocaína. ¿No? La lidocaína viene al 1%, al 2%, vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué va a pasar en la lidocaína? Ahorita vamos a hablar de las propiedades de estos medicamentos. Lidocaína. A la lidocaína lo voy a dibujar con azul, ¿ya? Vamos a poner una molécula circular, lo voy a poner en forma de lidocaína. Entonces, ¿cuál es la farmacodinámica? En este caso, farmacodinámica. Una vez que este anestésico ingresa al organismo y llega a la parte neuronal, va a pasar lo siguiente: ingresa como molécula, llega a la parte extracelular y por sí sola, porque es una molécula hidro, tiene que ingresar adentro de la célula, tiene que hacerse intracelular, pero sola no puede. ¿Por qué? Porque es una molécula hidrogenada. ¿Qué significa? Es una molécula de agua. Entonces, para atravesar, porque saben que la molécula del agua y el aceite no se llevan, ¿verdad? Se repelen. Entonces, esta molécula de este medicamento que se llama lidocaína tiene que llegar acá para hacer una función. Ahorita vamos a ver para qué. Pero por sí sola no puede ingresar. Entonces necesita de una molécula que se llama hidrógeno. Entonces, se une al hidrógeno y ahí sí se cambia o cambia su estructura a liposoluble. De hidro a liposoluble. Cuando cambia a liposoluble, se la conoce como no ionizada. No ionizada. ¿No? Entonces, esta molécula, cuando ya está unido y se convierte a algo liposoluble, empieza a avanzar y logra ingresar la pared de fosfolípidos. Esta capa de bifosfolípidos logra atravesar. Cuando atraviesa la pared de fosfolípidos, nuevamente se separa de esa molécula. Hay una rotura. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta molécula, cuando observa, cuando ve que hay un canal de sodio que está abierto, agarra y lo cierra. ¿No? Entonces regresa a la parte intracelular y va donde los canales de sodio. Si encuentra un canal de sodio abierto, va y lo
Entonces, si el canal de sodio está cerrado, no ingresa esa molécula. Y si no ingresa esa molécula, no existe potencial de acción. Y si no se activa nuestro potencial de acción, no existe estímulo. Entonces, ¿qué hace la lidocaína en este caso? Inhibe el potencial de acción, o sea, inhibe la despolarización de la membrana, en este caso neuronal. Entonces, si no hay estímulo que avance, el cerebro no va a procesar dolor en este caso, ¿verdad? Entonces, esa es la función de cumplir los anestésicos. Cuando ingresan al organismo, llegan a la parte neuronal, inhiben el potencial de acción. O sea, no existe estímulo eléctrico. Vuelvo a repetir, si no llega ese estímulo eléctrico al cerebro, el cerebro no procesa, ¿no? Por ejemplo, ese estímulo doloroso y al final pues queda inhibido. Entonces, esa es la función de los anestésicos locales. ¿No? Entonces, ¿y cuándo termina? Hay un tiempo. Mientras está en las células se puede metabolizar, ¿no? El tiempo varía. Puede ser 90 minutos, 120 minutos, se hablan de una hora y media, 6 horas. Y después es metabolizar. ¿Saben qué es metabolismo? ¿No? ¿Qué es metabolismo? El metabolismo de forma general son los procesos físicos o químicos que suceden en una partícula, ¿no? Y hay dos, uno se llama anabolismo, otro se llama catabolismo. Entonces, hasta acá. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces, conozcamos a este grupo que se llaman anestésicos locales. Los anestésicos locales, ¿no? Existen dos grupos. Uno que se llama estéreos. De este grupo hay uno que es muy conocido, que era uno de los primeros anestésicos que se empezó a utilizar en la historia. Incluso las culturas antiguas lo utilizaban de forma frecuente, o por lo menos hay escrituras en los incas donde se relata, ¿no?, que a través del procesamiento de un vegetal, de una planta, lograban, ¿no?, aislar estas moléculas y producían un efecto anestésico, un adormecimiento, ¿no? Entonces, el primer éster como anestésico que se creó en la historia es la cocaína. Incluso relata la historia que cuando vinieron los españoles a América, se encontraba con el tema de los incas, ¿no?, y observaron que ellos hacían procedimientos invasivos, pero tenían bastante tolerancia, ¿no?, cirugías, preparación, aplicación. Entonces, y ellos creían que tenían un nivel de tolerancia al dolor mucho más que la raza, ¿no?, en este caso española. Pero se dio cuenta de que la gente del lugar, existía una medicina que se llamaba tradicional, y dentro de la medicina tradicional, ¿no?, se procesaba una planta donde se conocía, una persona conocida como lo que es la cocaína. Todos estos pacientes consumían este tipo de vegetales, ¿no?, ya procesados, y disminuían los efectos del dolor. Hay otro conocido también por la procaína.
Y hay otro que se conoce como la tetracaína. Y existen 4 o 5 familias más, ¿no?, que se denominan ésteres. El segundo grupo se lo llama amidas. Amidas. Las amidas es otro grupo de anestésicos locales. Dentro de las amidas hay un medicamento que se llama bupivacaína. Bupivacaína. Incluso aquí entran lo que se conoce como también lidocaína. Incluso en este hay otro grupo también, los anestésicos que utilizan, por ejemplo, los odontólogos, bupivacaína. ¿Quién no ha ido al odontólogo? A ver, ¿quiénes han ido al odontólogo alguna vez? A ver, levanten su mano. 1, 2, 3, 4. Casi el 80% ha visitado un odontólogo. Está bien. Entonces, estos dos grupos son anestésicos locales. Estamos hablando de anestésicos locales. Por favor. Otro grupo que se llama anestésicos generales. Otro grupo. Locales, voy a poner. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? No les voy a pedir que se aprendan la fórmula química, porque hay una diferencia abismal en la fórmula química. Pero sí necesito que ustedes conozcan, por ejemplo, que los que son ésteres tienen uniones tóxicas. Tienen unión débil. En cambio, las amidas, una cosa es amina y otra cosa es amida, con D. Estamos hablando de amidas, por favor. Y las amidas tienen unión química fuerte. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los ésteres, una vez que se introduce al organismo en la piel, o estos ésteres llegan al torrente sanguíneo, a la primera que ingresan, ¿cómo se metabolizan? Es rápido su metabolismo. Llegan a las células, o las plaquetas, o los eritrocitos, tienen contacto a nivel celular, se metabolizan. ¿Por qué? Porque tiene una unión química débil. ¿Y por qué hablamos de unión fuerte? Las amidas tienen uniones químicas fuertes. ¿Por qué? Porque una vez que ingresan al organismo y si llegan al torrente sanguíneo, necesitan metabolizarse. ¿Dónde? Tienen que llegar al hígado. ¿Para qué el metabolismo? Para luego ser eliminado. Entonces, como tienen unión fuerte, necesitan ser metabolizados para poder excretar a nivel del hígado. Una molécula que se llama citocromo P450. Pero basta que ustedes reconozcan que las aminas se metabolizan en el hígado, vamos. ¿No? Entonces, una vez que se metaboliza, ¿no?, va a provocar los metabolitos, que son el desecho de esta molécula, y van a ser excretados, vamos a colocar la excreción,
por el mismo hígado, que aparte de metabolizarlo puede excretar. ¿Por dónde excretaría? A través de la bilis. Y también es eliminado por el riñón, a través de la. Entonces, si los pacientes tienen algún problema de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, debemos tener mucho cuidado en la administración de anestesia. Hoy en día hay mucho uso, sobre todo de las aminas. Ya no se utiliza tanto los ésteres, sobre todo cuando es endovenoso o infiltraciones. No les digo que no, ya no se utiliza, sino que hay algunos, por ejemplo, parches que tienen anestésicos que sí tienen dentro de su composición ésteres, ¿no? Que hoy en día también todavía se sigue comercializando. Pero la mayoría de los medicamentos ya son de uso de tipo aminas. Bueno, si les pregunto, si saben uno de los siguientes medicamentos tiene estructura química de tipo amida, ustedes buscarán uno de estos dos, ¿no? Algo didáctico que siempre se recalca es que cuando se les pregunta, porque yo les estoy dando 3 o 4 ejemplos de lo que más se utiliza, pero mucho más en el mercado, ¿no? Dependiendo del uso y la experiencia de cada profesional, ¿no? Una forma también de diferenciar quién pertenece a quién, por ejemplo, es un truco, es que generalmente ver cuántas is tiene la palabra. Los ésteres generalmente tienen una letra I, solo una. Y las amidas tienen 2 veces la letra I. ¿No? Procaína solo tiene una letra I. ¿No? La bupivacaína tienen, o lidocaína tienen 2. Es una forma que ustedes pueden diferenciar. En caso a veces es dificultoso poder memorizar toda o cada una de los medicamentos. Entonces, hemos hablado un poco de su farmacocinética, hemos hablado un poquito de su farmacodinámica y su farmacocinética. ¿Cómo actúa? Ya saben más o menos qué hace. Pero de forma general, ¿cuáles son las funciones que cubre? Fibras neuronales. A nivel de la piel existen fibras neuronales. Ya estamos hablando de los axones. ¿Ya? Hay fibras neuronales de tipo A. Hay fibras neuronales de tipo B. Y hay fibras neuronales de tipo C. Dentro de las fibras neuronales, que son los axones, que no todas las neuronas tienen el mismo tamaño, el mismo grosor, la misma cantidad de mielina, son diferentes. Por eso en neurología los tratan de clasificar en 3 grupos: A, B y C. La mayoría son del A y hay fibras neuronales de tipo A, alfa, beta, gamma y delta. Alfa, beta, gamma y delta. La delta es como una G. Y cada uno tiene una función específica. Si yo pongo, por ejemplo, aquí la mielina, que es importante para estas células, las de tipo A tienen la mayor cantidad de mielina, las demás tienen solo menor cantidad, las de tipo B tienen
poca cantidad de mielina. La mielina es una sustancia que recubre, ¿no?, el axón. Y las de tipo C no tienen mielina, ¿no? ¿Qué acción cumple? Por ejemplo, las fibras neuronales de tipo A es netamente motora. Las de tipo P hablan sobre todo el tema de la presión o el tacto. Las de tipo A también tienen función de ser nociceptivo, o sea, son sensibles a los cambios de temperatura, calor, frío, ¿no? Se lo conoce como propriocepción. Dentro están los nociceptivos. Y aquí hablan, las de tipo A, hablan del dolor y la temperatura. Y los de tipo C son sobre todo sensitivos o sensoriales. Y la última también son o hablan o hacen referencia o estimulan el tema del dolor y la temperatura. Esta, por ejemplo, percepción es generalmente, por ejemplo, cuando hay dolor a nivel muscular, eso no es específico, ¿verdad? Duele el músculo, duele. Si duele las manos, hay dolor, ¿no? Y las otras que son sensoriales, generalmente son aquellos dolores que no son específicos, como por ejemplo los dolores viscerales, ¿no? O los dolores generalizados, donde no hay un lugar específico. Cuando hay un dolor, por ejemplo, de un cuadro, de una gastroenteritis, por ejemplo, el dolor es generalizado, no es específico. En cambio, una apendicitis puede ser específico, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la diferencia. Entonces, tienen mucha mielina, tienen poca o nada de miel. Entonces, la mielina es como una capa que recubre, hemos hablado. ¿Dónde creen que actúa más los anestésicos? ¿Dónde actúa más rápido y en dónde actúa más lento? ¿Por qué? Actúan más rápido en las alfa. En las alfa. ¿Qué dicen? Actúan rápido en las alfa. Puede ser. ¿Dicen los demás? Puede ser. Actúa más los anestésicos. Rapidez. En ambos hacen efecto. Todos. Unas actúan más rápido que otros. Todos tenemos estas fibras de miel. Entonces, actúan rápido en los que no tienen mielina. Empiezan a actuar en miel. Estos son los primeros en despolarizarse. Y a medida que va aumentando el efecto del anestésico, va estimulando y despolarizando las demás. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Tomamos un ejemplo. Cuando vamos al dentista. ¿Alguna vez han hecho
¿Están infiltrados? Sí, ¿verdad? Acá es penetración. Bueno. ¿Se acuerdan la primera sensación? ¿Qué sintieron? ¿Dolor de qué? Rechazo. Y después del dolor, ¿qué sintieron? Adormecimiento. Adormecimiento. Ya. Después. Cuando la lidocaína entra y empieza el estímulo del dolor, ¿no? Todo tiene que empezar con dolor. En este caso, por la inyección. Lo primero que pasa, es algo que quizás no percibimos, es que en el lugar donde inyectamos el anestésico, en este caso, en el lugar donde nos pusieron la anestesia, el odontólogo, lo primero que pasa es aumento de la temperatura de la zona. ¿Por qué aumenta la temperatura? Voy a poner una T. ¿Ya? ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque la lidocaína o los anestésicos también producen aumento, en este caso, de la, existe una vasodilatación. Entonces, los anestésicos locales también, una vez inyectados, producen vasodilatación. Si hay vasodilatación, mayor flujo sanguíneo. Entonces, si hay vasodilatación, más cantidad de sangre, aumenta la temperatura. Dos. ¿Después qué han sentido, me dijeron? Entonces, empieza a disminuir la sensibilidad. ¿Sí o no? Empieza a disminuir la sensibilidad. Empieza a disminuir la sensibilidad, empieza a disminuir la sensación de la temperatura y también la sensación de la vasodilatación, con lo que ustedes llaman adormecimiento. 3. Empieza a disminuir. ¿Qué? ¿Qué pasa después? A ver, recuerden. Recuerden esa vez que fueron al anestesiólogo. Digo, perdón, al odontólogo. La movilidad. ¿Qué pasó con su músculo ahí? ¿Seguía tenso o se relajó? Se relaja. Se relaja. No, disminuye el tono o la tonicidad, en este caso muscular. Muscular es el tono. Muscular es un ejemplo. Entonces, una vez que nos inyectan la lidocaína, en este caso el anestésico odontólogo, al principio tenemos dolor. Después del dolor van a sentir una sensación de calor, se siente una sensación de calor, adormecimiento. Después del calor viene el adormecimiento. Disminuye la sensibilidad de la temperatura, del dolor. Después se empieza a relajar, esta zona se relaja. Pierde el tono, disminuye el tono. Después, ¿qué pasa? ¿Qué creen que va a disminuir? ¿Qué pasaría después? A ver, recuerden, imagínense. Pierden lo que es el tacto o la sensibilidad de la presión.
todavía está adormecido, ¿no? Va a agarrar el odontólogo y les va a tocar y les van a sentir como adormecidos, ¿no? Pierde el tono, va a estar relajado. Baja la sensibilidad al tacto o el tacto de la presión. El odontólogo está así abriendo, cerrando y cosiendo. No se siente, ¿verdad? Abra, está abierta la boca y no siente nada. Después no se la está. Y cuando el odontólogo termina de hacer su trabajo, ¿qué le ponen? Una gasita, le ponen algo, ¿verdad? Una torumita de algodón. Cuando le sacan, ¿a qué le sacaron la muela? 1, 2, 3. Levanten la mano sin miedo, quiero ver cuánto. 1, 2. ¿A quién le sacaron alguna vez la muela de pequeño? Entonces recordarán que después de extraer la muela, le ponen una torumita de algodón para estimular y controlar la hemostasia, ¿verdad? Es la última fase del trabajo del odontólogo y los cuidados, efectivamente. Doctor, y en los pacientes que no dan a la anestesia. Ya vamos a llegar. Y falta algo más todavía. Algo más que disminuye. ¿Qué más? Termina el odontólogo, hace su trabajo y ¿qué pasa? Van a su casa y su madre les pregunta ¿cómo les ha ido? ¿Ustedes qué les dicen? No, ¿pueden o no pueden vocalizar? No. Hay una disminución de la motricidad. ¿Quién se hizo poner un anestésico cuando se hizo una herida? ¿Quién se hizo suturar alguna vez? A ver, levanten la mano. ¿Dónde te hiciste la herida? Aquí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien se hizo alguna sutura? ¿Alguien le hicieron alguna sutura? ¿Dónde te hicieron? En la frente. ¿Qué edad tenías? 18. Yo 15. 15. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Nadie se hizo alguna vez una sutura? ¿Me dice que tuvieron que suturar? Es igual cuando empiezan a hacer la sutura, cuando empiezan a infiltrar, es el término correcto, es inyectar, infiltración. Al inicio, si recordarán, empieza a haber un cambio en la temperatura después del dolor, cambia la sensibilidad en una adormecimiento en la zona. ¿A quién le sacó un uñero? ¿Nadie le sacaron un uñero? ¿No que le pusieron algo? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Una vez que les inyectan, sienten así como Caliente. que se hincha, exactamente. ¿Por qué creen que siente que se hincha? ¿Qué pasa? Porque hay vasos. Dilatación. No se siente que se hincha. Después empieza a adormecer. Las heridas cuando empieza a adormecer. Cuando empieza a adormecer y el dolor empieza a disminuir. Después empieza a disminuir el tono muscular. Lo tocan y no hay movimiento. No, está ahí, el lo toca. Entonces hay disminución a la presión y al tacto, por eso lo empiezan a manipular, se le mete el agua ahí, pena ni gloria, ¿no? Y al final está haciendo sin movimiento. Pero cuando caminaba así, no podías coordinar porque no podías sentir la punta del dedo. Entonces hay pérdida de la motricidad. Todos estos pasos pasan. ¿Y por qué pasa uno de estos? Por esto. Censo. Entonces generalmente empieza por esto. Las fibras neuronales tipo B, aquí se activan.
aquí se activan las de tipo C, las de tipo delta. Aquí se activan los de las fibras gamma. Aquí se activan las fibras beta. Y aquí se activan por último las fibras alfa. ¿No? Se va activando los dos. Las tenemos nosotros, ¿no? En la parte de las manos, en un órgano, en la piel, en el tejido celular. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, no hace esta acción? Por ejemplo, la lidocaína, que estábamos hablando de la lidocaína, se inactiva cuando hay muchos hidrogeniones, demasiado. ¿En qué caso hay demasiado hidrogenión? Por ejemplo, en la acidosis. Por ejemplo, en la acidosis metabólica existen muchos hidrogenios, ¿no? Cuando el pH está menor a 7.35, quiere decir ácido, y en la acidosis existen muchos hidrogenios. Es que por eso, si tenemos un paciente que tiene acidosis metabólica, o el medio, el lugar donde estamos infiltrando es ácido, probablemente el efecto del anestésico sea menor. Y en este caso, se tiene que cambiar el medio a alcalino. ¿Con qué alcalinizamos el medio? Con bicarbonato, con HCO3. HCO3. Entonces, muchas veces, ¿en qué casos tenemos mucha acidosis? En los pacientes renales, con insuficiencia renal, o aquellos pacientes que por alguna razón terminaron haciendo acidosis metabólica. Y esto no solo es para los anestésicos locales, sino también para los anestésicos generales. Por eso incluso antes de entrar a quirófano dicen, no, tienen que compensar la parte metabólica. ¿Por qué? Porque sea acidosis metabólica, por más que nosotros pongamos los anestésicos generales, por ejemplo, no va a ser efecto. Los pacientes nunca va a ser así. No es que nunca, ¿no? Sino que el efecto de la sedación va a ser menor. Entonces, eso es una cosa. Cuando te colocan en anestésico, al momento que decide 3 metros más hace después de media hora. Sí, depende. Por ejemplo, la lidocaína actúa a los 30 segundos a un minuto. Es rápido la lidocaína. No tiene una acción rápida, pero el tiempo de duración es intermedio, ¿no? Generalmente son 120 o 60 minutos, una hora más o menos. Máximo hora y media. Y empieza a perder el efecto. Una de las propiedades de los anestésicos, en este caso locales, es que si bien inhiben el sistema nervioso, también tienen la propiedad de ser reversibles. Revierten el efecto que han hecho. Y solo hemos hablado aquí de la lidocaína. Hay otro medicamento que se llama bupivacaína. La bupivacaína empieza a actuar generalmente de 1 a 2 horas después, de 2 a 3 minutos después, pero dura mucho más tiempo, su acción es más prolongada. Puede durar de 1 hasta 2 horas, ¿no?
Y esta bupivacaína actúa similar a la lidocaína y tiene un efecto, o sea, se acopla mucho más a nivel de los canales de calcio. Y ahí va la respuesta en realidad, lo que preguntaba su compañero. ¿Qué pasa si con la lidocaína o con un anestésico no hago el efecto? Hay otros anestésicos con mayor potencial de efecto. Uno de ellos, por ejemplo, es la bupivacaína. No es necesario, en el mercado vamos a encontrar varios. Una de ellas, la lidocaína es la más frecuente, ya sabemos cómo actúa. Hay otros, sí, como la bupivacaína también, en sus derivados, hay lo que son los anestésicos tipo jeringas recargables que utilizan los odontólogos, viene también en cremas dérmicas y también viene, por ejemplo, en soluciones para anestesia en mayor concentración. Al igual que la lidocaína. La lidocaína, si bien viene en líquido para infiltrarlo, también viene en parches. Viene en parches. Para el alcohol, el porcentaje es menor al 1% de la que tiene líquido. Entonces, valga la aclaración. Hasta aquí, preguntas. Ellos actúan en los canales de sodio. ¿Por qué creen que es sodio? ¿Quién está dibujado? ¿Cómo inicia el potencial de acción? Con la despolarización. Con la despolarización. ¿Y qué pasa en la despolarización? Ingresa al sodio. Carga de iones, en este caso el sodio, del extra al Intracelular. ¿Por qué es importante saber la despolarización? Porque así inicia un estímulo eléctrico. Por ejemplo, estas fibras, como no tienen mielina, el estímulo va rápido, recto. Las que tienen mielina en menor cantidad, que son las del tipo B, demora el estímulo eléctrico un poco más. Pero a medida de estas que son mucho más, que tienen mucha mayor cantidad de mielina, el estímulo eléctrico tiene que ir de acá, de acá, no es verdad. Por eso las primeras fibras en activarse son las que no tienen mielina. ¿Qué inhibe la despolarización de la membrana? En este caso, ¿qué tipo de despolarización? De la membrana neuronal. Una neurona. Ahora, me dirán que en los anestésicos, en este caso la lidocaína, ¿también puede despolarizar otro tipo de células? Sí. Por ejemplo, las células del miocardio, a nivel cardíaco. Los miocitos. ¿No? Los miocitos. Incluso la lidocaína se utiliza como un medicamento cardiológico, antiarrítmico. ¿Cómo? Prolonga el potencial de acción. ¿Para qué lo prolongan en la parte cardíaca? En la arritmia, por ejemplo, el potencial de acción es tan irregular y tan corto que no le da tiempo de relajación, la despolarización normal de las células de los miocitos. Por eso es importante que cuando ustedes hablen de cardio o avancen en cardiología, lo primero que les van a pedir que aprendan es cómo funcionan las células del miocardio, porque también se traducen o se comunican o se estimulan por un sistema eléctrico, ¿verdad? Donde las células, en este caso los miocitos, en este caso en realidad las células especializadas que son los nódulos, ¿no? Está el nódulo auriculoventricular, etc. Tienen un potencial, se llama el potencial miocardio, el potencial de acción del miocardio. Entonces, funciona casi similar. También tiene canales de sodio, también tiene canales de calcio, también tiene canales de potasio. Entonces, cuando se estimula, cuando hay, ¿qué pasa cuando hay una arritmia, por ejemplo? Hay muchas fases de despolarización, pero no hay tiempo de repolarización, o sea, no hay tiempo de descanso. Entonces existen medicamentos antiarrítmicos que actúan en eso. ¿Para qué? Para que se prolongue la parte de repolarización.
Y la lidocaína es uno de ellos, porque amplía lo que es el complejo jugoso. En algún momento sirve como un antiarrítmico. A veces se hace uso, por ejemplo, en qué patologías en las arritmias ventriculares. La lidocaína. Es tóxico para el sistema nervioso central. La lidocaína. Entonces, puede causar efectos secundarios como euforia. La lidocaína es tóxica. Es tóxica. Entonces, cuando nosotros introducimos mucho de este medicamento, podemos causar cuadros o efectos adversos. Bueno, aquí vamos a terminar. Voy a tomar lidocaína con epinefrina. A veces irán juntos. ¿No? En un solo. Y la epinefrina es un vasoconstrictor. Estamos mirando eso. Entonces, ¿qué produce? ¿Qué hemos dicho? Que cuando se introduce al torrente, bueno, en este caso cuando se infiltra la lidocaína, el anestésico, lo que produce es vasodilatación, ¿no? Entonces, cuando hay vasodilatación, ese medicamento ingresa al torrente sanguíneo y puede metabolizarse muy rápido. Entonces, cuando uno quiere un efecto más prolongado, lo coloca con epinefrina. La epinefrina es un vasoconstrictor. ¿Qué pasa? Una vez que se introduce, el efecto es vasoconstrictor y al hacer vasoconstricción demora mucho más el medicamento para llegar al torrente sanguíneo y ser metabolizado. ¿Eso qué significa? Que la lidocaína que tiene o aquellos anestésicos locales que tienen epinefrina pueden tener mayor tiempo de duración. En cambio, la lidocaína pura no se reabsorbe o se metaboliza más rápido, y cuando se coloca con epinefrina, vuelvo a repetir que es un vasoconstrictor, el efecto es más prolongado. ¿Por qué? Porque disminuye o el medicamento demora mucho más para llegar al torrente sanguíneo. Si llega al torrente sanguíneo es para metabolizar. ¿Dónde se metaboliza? En el hígado. Por eso tienen que cuidar su hígado. A los que toman